Daniel. Bueno, buenos días a todos. La verdad que agradezco a los organizadores, la gente del IPCBA, esta posibilidad de que el INTA participe junto a todos ustedes de esta jornada tan exitosa acá en Bolívar. Así que, como bien dice el título, que es bastante ambicioso, la idea es presentar una propuesta de trabajo sobre planteos ganaderos de ciclo completo, que el INTA ya viene trabajando en todo el norte de la provincia de Buenos Aires con sus proyectos regionales desde el año 2006. Nosotros lo habíamos denominado ciclo completo eficiente, entonces cuando la gente del IPCBA nos comentó su propuesta de hablar de ciclo completo bien gestionado, nos puso muy contentos, digamos, porque teníamos cierta coincidencia en visualizar al ciclo completo como una propuesta interesante para gran parte de los productores de carne del norte de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de productores, nosotros pensamos que esta propuesta realmente es muy importante para un grupo numeroso de productores. Es decir, si uno toma los datos de vacunación que maneja el SENASA, casi un 95% de los productores de carne de todo el norte de Buenos Aires tienen menos de 1000 cabezas, que es lo que denominamos pequeños y medianos. Eso explica casi el 70% de la producción, con lo cual es una población muy importante por el volumen producido y por la cantidad de gente involucrada en este tipo de producciones. Para hacer un poco de historia que todos conocemos, pero por ahí gráficamente lo podemos ver en lo que ustedes tienen. Es decir, este era un paisaje que hasta no hace muchos años, digamos, podíamos ver en esta zona, ¿sí? En suelos altos de capacidad de uso agrícola con ganadería. Con el advenimiento del ciclo húmedo y buenos precios agrícolas, ese paisaje cambia al que ustedes están viendo en la diapositiva. Esa hacienda pasó de estos ambientes a estos otros, como los que tienen acá abajo, donde se ve pasturas de media loma en base a festuca, ¿sí? Donde hoy también es muy común o muy frecuente ver en ese tipo de ambientes planteos agrícolas. Fue así que la ganadería de este último ambiente ya se encuentra en la actualidad en ambientes con algunas limitantes un poco más severas, que son como las que ustedes tienen en la foto, que plantean, digamos, desafíos desde el punto de vista técnico para poder desarrollar modelos que puedan vivir en estos ambientes, que seguramente van a estar, pero planteos que sean lo sustentable y técnicamente posibles como para poder ganar algunos de los otros ambientes que veíamos en las fotos. Esto fue un proceso que se dio naturalmente. Si nosotros tomamos todos los territorios donde el INTA venía trabajando en el norte de Buenos Aires desde, como les decía, de hace unos cuantos años, esta relación, digamos, han tendido todos estos sistemas a evolucionar los planteos de ciclo completo. Hay una relación que es la de novillito más novillo sobre vaca, que nos da una medida de el tipo de producción, si es más de invernada, este índice es mayor, y si es más de cría, este índice menor, donde vemos que en el oeste, que eran zonas típicamente invernadas, ese índice tendió a disminuir, y en las zonas más de cría, como toda la zona este del norte de la provincia de Buenos Aires, esa relación tendió a aumentar. Básicamente se dio en el oeste por disminución de las categorías de recría por sobre la de vaca, y en la zona este por aumento de las categorías de recría por sobre las categorías propias de cría. El ciclo completo tiene una serie de ventajas, ¿sí? Permite diversificar la producción, da más flexibilidad al planteo técnico, ¿sí? Da valor agregado a los subproductos generados por la agricultura. Hay sustentabilidad técnica y económica que demuestran que el ciclo completo tiene una serie de ventajas que las vamos a ver brevemente, y un sistema así armado busca más la complementariedad con la agricultura en lugar de la competencia. Si tomamos tres situaciones, tres momentos, tomemos los dos extremos, que es el 2009 con una relación de precios bastante diferente a la actual, vemos que los números de todas las actividades ganaderas han mejorado. Ahora bien, si tenemos planteos de cría como los que ustedes tienen a la izquierda de la diapositiva, esa misma cría con destete precoz, esa cría con destete precoz y forraje mejorado, que son las barras del medio, o el ciclo completo, vemos que la posibilidad de mejora con un planteo de cría es bastante limitado por la eficiencia biológica que tiene la cría, que hace que no podamos sacarle más de un ternero al año. Entonces, el hecho de pasar un ciclo completo, podemos diferir en el valor absoluto del margen bruto de la rentabilidad, analizando solamente la parte económica en este caso, pero tiene un plus que multiplica por sobre un planteo de cría tradicional el margen bruto en 3, 4 o 5 veces. No importa el valor absoluto, pero sí créanme que la mejora es significativa. Si tomamos, en vez de las fotos como vimos ahora, una película, lo que se ve es que si tomamos que de los últimos 25 o 30 años, ahí tienen el margen bruto de la actividad de cría.
donde tiene como positivo que ese valor fue bastante constante, fue bastante regular, pero tiene contra que fue muy bajo. Si lo comparamos con una actividad de mayor retorno económico como es la invernada, vemos que es ese serrucho o ese electrocardiograma que ustedes ven en la diapositiva. Lo que tiene de positivo esto es que son valores de margen bruto promedio bastante más altos que la cría. El inconveniente que tiene es que el productor no vive de promedios, sino que vive año por año. Entonces los años que se producen esos picos descendentes son bastante complicados. Si bien hay algunas herramientas para atenuarlos, de alguna manera nos afecta la estabilidad del planteo. Algo intermedio ocurre con el ciclo completo, que es esa raya verde que aparece intermedia, que tiene las ventajas de la cría, ¿sí? Comparte con la cría la estabilidad y con la invernada el hecho de tener un valor de margen bruto bastante interesante, ¿sí? No llega a los valores que podemos obtener con un planteo de invernada de compra, pero son bastante estables. Esa estabilidad la vemos en el siguiente cuadro. Ahí tenemos un margen bruto con un análisis de sensibilidad como para la relación de precios actuales, de precio de novillo y precio del ternero, el margen bruto se ubica en más de 1.000 pesos por hectárea. Ahora, la sensibilidad a una caída en el 10%, como se ve ahí, del precio del novillo o una suba del 10% del precio ternero hace que un margen de más de 1.000 pesos caiga a menos de 100 pesos por hectárea. Y esto es lo que le da la inestabilidad a los planteos de invernada. Ciclo completo. Podríamos estar hablando, no digo todo el día, pero un rato bastante largo. La idea es poder transmitirles, ¿sí?, la experiencia que nosotros como INTA tenemos de venir trabajando con productores de ciclo completo durante 6 años en los últimos años, de qué aspectos centrales vimos que nosotros pensamos como INTA que nos puede garantizar el éxito y que realmente este ciclo completo sea eficiente. Los dividimos o los llamamos patas, ¿sí?, las famosas patas del ciclo completo, que son 4 patas, que es la mejora de la base forrajera, el destete precoz, la recría en pasturas con base de reservas forrajeras como complemento de carga y por último un engorde a corral que si bien ninguna de estas etapas es definitiva o las podemos dar como receta, existen ciertos manejos que nosotros podemos asegurar, ¿sí?, que nos deberían garantizar el éxito de un planteo ganadero. Primero es la base forrajera, ¿sí? Todo análisis de la base forrajera, y no me quiero extender mucho porque seguramente Omar, que es el que me va a seguir, digamos, en la charla, se va a profundizarlo mucho más y con más precisión que lo que les pueda dar yo, pero lo que primero tenemos que conocer es describir el suelo. Lo vamos a ver después en la recorrida a campo. La ganadería está en ambientes marginales, pero tenemos que definir y poder precisar qué es marginal. Dentro de lo que uno denomina marginal hay una serie de situaciones que ahora las vamos a ver que implican recomendaciones técnicas que son bastante diferentes. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que ver qué es lo que hay, o sea, cuál es el estado del pastizal. Porque no siempre hay que reemplazar lo que tenemos. Muchas veces tenemos que considerar, como dice en la diapositiva, alternativas. Es decir, a través de la resiembra, siembra de alguna leguminosa, fertilización, manejo del pastoreo, se puede mejorar lo que hay. Si hay que reemplazarlo, bueno, sabiendo cómo es el ambiente, tenemos que definir qué pasturas y cómo manejarlas, ¿sí? Le doy un ejemplo. Hay 3 determinaciones que es pH, conductividad eléctrica y potencial de sodio intercambio, que se puede hacer en cualquier laboratorio que esté acá en la zona, donde podemos clasificar esos ambientes marginales como normales, salinos, sódicos o salinos-sódicos. Eso es una clasificación grosera que ya nos permite un avance para poder definir o precisar cuáles son las herramientas de manejo para cada uno de esos ambientes. Como yo les decía, eso tiene implicancias desde el punto de vista de cuáles son las especies que toleran o se adaptan a cada uno de esos sistemas. O sea, de situaciones de alto, como ustedes ven ahí que estaba la ganadería, con especies tipo alfalfa, cebadilla, trébol rojo, pastobillo o raigras perenne, la ganadería se encuentra en esos bajos, dulces o alcalinos, donde el tipo de especies, su producción y su distribución es completamente diferente. Lo tenemos que conocer y ver cómo armar una cadena forrajera que sea sustentable en lo técnico y en lo económico. Datos propios obtenidos de campo de producción, vemos que las producciones actuales de las pasturas que podemos encontrar acá en Bolívar y prácticamente todo el norte de Buenos Aires, se ubican, número más, número menos, en algo menos de 4.000 kilos de materia seca. Con técnicas muy simples como es la fertilización y la siembra o reemplazo de lo que hay por una gramínea
que puede ser festuca o agropiro, que ahora lo vamos a ver, se podrían lograr producciones que mejoren de esos 4.000 kilos a algo más de 6.000, ¿sí? Sin aplicar ninguna tecnología sofisticada, sino cosas que están al alcance de mano y que son de respuesta muy rápida. Nosotros evaluamos esto en situaciones reales de producción durante esa cartera de proyectos anteriores y lo que hicimos fue tener situaciones de bajo dulce y bajo alcalino, ¿sí? Ubicados en las localidades de Trenquelauquen, en General Villegas, lo hicimos en Junín, en Pergamino, Mercedes, Lobos, 25 de mayo, 9 de julio, Bolívar, ¿sí? En todas esas situaciones teníamos ambientes de bajo dulce, de bajo alcalino. Lo que hacíamos era evaluar lo producido por el productor en situaciones normales de campo y a la par sembrábamos parcelones donde evaluábamos distintas alternativas, donde en el bajo dulce veíamos cómo producía el testigo versus la incorporación, por ejemplo, de una gramínea como festuca, qué pasábamos si esa festuca la fertilizábamos o si a esa festuca la combinábamos con una leguminosa tipo trébol blanco. En los bajos alcalinos lo que hacíamos era evaluar lo producido con el agropiro, ¿sí? Ese agropiro fertilizado o ese agropiro más una leguminosa que en este caso de un bajo alcalino era el lotus. Los suelos fueron representativos de los ambientes, ahí pongo los datos de análisis de suelo de General Villegas, donde vemos alguna imagen de lo producido ahí, de la situación de campo. Pongo Villegas porque yo pertenezco a la experimental, así que quería comparar. Este era el caso de Bolívar, ¿sí? De un suelo levemente sódico, eso fue en el momento que estaba encharcado, así que seguramente Gonzalo, cuando esté en la parada de base forrajera, les va a hacer algún comentario. Y también un caso de un suelo un poco más sódico en General Villegas. Lo que vimos, tomemos la segunda diapositiva, es que en la producida en el primer año, en la situación testigo, de los 6 puntos de las 6 localidades evaluadas, la producción del testigo se ubicó en menos de 4.000 kilos, 3.500 y algo, ¿sí? Por el hecho de incorporar una gramínea, esa producción prácticamente se multiplicó por 1.7, o sea, alcanzó más de 5.000 kilos, y cuando esa gramínea fue fertilizada, la producción se duplicó, o sea, más que se duplicó, ¿sí? Se me lengua la traba, como dijo uno, son más de 8.500 kilos. Como ven, no es nada muy sofisticado, son técnicas relativamente simples y de impacto directo, ¿sí? Más pasto es más carga, más ganancia de peso, es más carne, es más retorno. La segunda pata, haciendo algún comentario, es el destete precoz. De todas las patas, esta es un poco la más resistida y la más cuestionada. Pero nosotros creemos que, o visualizamos el destete precoz como una alternativa muy interesante porque lo que pretendemos con esta técnica es disminuir los requerimientos. ¿Para qué? Para anticipar el destete y de esa manera poder aumentar, digamos, la superficie disponible, ¿sí? Hay distintas formas de destete. Está el hiperprecoz, que seguramente ustedes escucharon hablar, menos de 30 días, el anticipado, más de 60 días, o el precoz, que es el de 60 días. Nuestra propuesta es el de 60 días, ¿sí? Hay información experimental, ha trabajado mucho la gente de Concepción del Uruguay en este tema, hay información de campos donde hay miles y miles de terneros que han crecido y se han desarrollado a partir de prácticas de destete precoz sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, las recomendaciones pasan porque es una técnica simple, es breve, son 10 días donde tenemos que tener ciertos cuidados intensivos con ese ternero una vez destetado. Es seguro, no hay problema de muerte, lo hemos comprobado en campos que han adoptado a raíz de estas giras ganaderas esta práctica sin ningún tipo de problema y la gente lo sigue haciendo aún en la actualidad y es barato porque requiere un alimento que no es caro. ¿Por qué 60 días? La explicación de los 60 días lo vemos en esta diapositiva que están viendo ahora, es decir, la vaca tiene su requerimiento máximo, cuando hablamos de requerimiento máximo es consumo de materia seca, que está entre 10, 12, 14 kilos de materia seca, eso ocurre a los 60 días de la aparición, que es cuando alcanza el pico máximo de producción de leche. Si nosotros le sacamos el ternero en ese momento a la vaca, le bajamos el requerimiento de materia seca de 12, 13 kilos de materia seca a 8 o 9 kilos. Esos kilos que deja de consumir la vaca es superficie que se libera o forraje que queda disponible para la recría, para otra categoría o para destinar esa superficie a otra actividad. Si destetamos antes, no hay ningún problema, pero estamos trabajando con un animal que es más chico de tamaño y que tiene mayores exigencias en cuanto a calidad de alimento, es un alimento más caro. A los 60 días, con cualquier balanceado de 16% de proteína, anda perfectamente bien. Si destetamos después de los 60 días,
tampoco hay problema. El tema es que estamos diluyendo el efecto, o sea, el efecto es máximo del destete si lo hacemos a los 60 días. A medida que nos alejamos de los 60 días, ese efecto se da, pero en menor grado. De esta manera, como les decía, agrandamos el campo, aumentamos la carga y mejora la eficiencia reproductiva. Disminuye el intervalo parto-primer celo y se actúa como una sincronización de celo, es decir, las vacas concentran la aparición. Acá tenemos en la zona, en el área esa verde, digamos, el requerimiento de un rodeo al cual se le hizo destete precoz, lo tenemos comparado con la línea roja, que es el requerimiento de ese mismo rodeo, y si nosotros no hubiéramos hecho destete precoz, no lo hubiéramos hecho, el requerimiento del rodeo sería la línea amarilla que aparece en la diapositiva, ¿sí? Así que ese es el impacto que se logra. La tercera pata, que la vamos a ver también en la parada a campo a la tarde, es la recría. Es una etapa muy importante, es la que va desde el destete precoz, ¿sí?, con un ternero de 60 a 70 kilos, hasta aproximadamente los 300 kilos. Yo por ahí soy medio tajante en las etapas, pero en la práctica todos sabemos que esto tiene un más menos que es bastante importante de acuerdo a las situaciones del año y a las circunstancias de cada productor. Es una etapa importante porque es la que más kilos produce, ¿sí? Estamos produciendo en esta etapa aproximadamente 240 a 250 kilos. Y los hacemos con un alimento que es muy barato, que es el forraje, ¿sí?, como dieta base. Porque a pesar de que nuestro sistema se ha intensificado, igualmente mantienen un componente pastoril que es muy importante y es lo que le da cierto plus o cierto valor agregado a nuestros esquemas productivos. Hay muchos aspectos que lo vamos a ver a campo, pero digamos, para tener un buen manejo de la recría, tenemos que definir el animal, que ya está definido, tener instalaciones que son mínimas, una base forrajera que es muy importante. Tenemos que suplementar seguramente en algún momento del año en función de las necesidades, algo vamos a ver, y esa suplementación tiene que tener una mecánica que sea adecuada. Esta es una tabla que a mí me parece fundamental, ¿sí? Acá lo que tenemos son, para distintos pesos de animales y distintos ritmos de engorde, ¿sí?, sobre las columnas que ustedes van a ver en la parte superior, tenemos el consumo de materia seca que tendría que tener un animal de recría. Para nuestra propuesta de ciclo completo tenemos un novillito entre 150 a 300 kilos, que vamos a tener que garantizarle una ganancia promedio de 600 gramos por animal por día, que es lo que tenemos resaltado. ¿Qué es lo importante? Que nosotros le tenemos que garantizar un consumo de forraje de mediana a buena calidad de aproximadamente 6 kilos de materia seca. O sea que todo lo que hagamos en base al manejo del pastoreo y a la suplementación, deberíamos garantizar ese consumo de materia seca, ¿sí? Esto lo vemos en este esquema, es decir, con suplementaciones de aproximadamente el 0,5% del peso vivo, que puede ser 1,5 kilos de maíz, o una suplementación de 3 kilos de maíz, ese novillito de 300, 400 kilos, ¿sí?, solamente va a alcanzar a cubrir como máximo un 45% de su requerimiento, ¿sí? El otro 55, 60%, ¿sí?, o 80% en el caso de la suplementación a nivel bajo, va a depender de lo que levante del lote, ¿sí? Entonces, muchas veces los problemas de la recría no están en la estrategia de suplementación, sino en el mal manejo que estamos haciendo del pastoreo, de manera de que no le estamos garantizando que de la suma de forraje más suplemento se levanten los 6 kilos de materia seca que yo les comentaba. Alimentos hay muchos. Ahí tenemos los requerimientos de categorías de recría, que son las de engorde que figuran arriba y las de novillitos y terneros, comparado con los distintos recursos. Recursos que son que están adecuados para esta categoría: verdeos de invierno, granos, silajes, ¿sí?, pasturas y henos, ¿sí? Todo va a depender de la calidad, pero las reservas en un planteo de ciclo completo son fundamentales porque aportan la estabilidad necesaria para garantizar un consumo uniforme de materia seca durante todo el año, ¿sí? Reservas ustedes conocen, lo vamos a ver, pero son silos, henos, de todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Son todas válidas. El tema es que lo que uno vio en estas giras ganaderas, y en base a recorrer y a información que hay disponible, es que en general los henos tienen peor calidad que los hilos. Son muy buena alternativa de conservar excedentes, básicamente porque la operatoria es mucho más fácil, el tema del suministro es fundamental y todo el mundo está familiarizado tanto con la confección como con la distribución del rollo, a diferencia de lo que ocurre con el silo. Y si bien son más caros
por kilo de materia seca, esa factibilidad operativa hace que muchas veces sea la reserva adecuada o elegida por el productor para las suplementaciones en planteo de ciclo completo. Los silos, todo el mundo lo conoce, tienen muy alta producción y buena calidad. Tienen las complicaciones, que es la complicación financiera del desembolso que implican durante el momento de la confección y el tema del suministro, ¿sí? Un paréntesis luego en el tema calidad. Ahí tenemos calidades analizadas de silos de INTA Balcarce, entonces donde si bien uno obtendría mejores calidades, también hay un rango de variación, que es lo que ustedes tienen en la última columna, que nos indican que hay silos que tienen desde 35% de digestibilidad, lo cual lo convierte prácticamente en una escoba, ¿sí? Que de muy poca valor nutritivo, hasta silos de más del 70% de digestibilidad, que realmente es una muy buena reserva para ser utilizada en planteos de recría o aún en corrales de terminación. El inconveniente está en el suministro. Ahí tenemos una bolsa consumida por autoconsumo cuando ya está finalizada, ¿sí? El autoconsumo, distribución manual, que es lo ideal cuando alguien tiene problemas con algún personal. Si uno lo pone a distribuir silo en forma manual, generalmente una semana es lo que puede aguantar. La distribución mecánica con mixer es más fácil, eso, no vamos a descubrir la pólvora. Pero lo que nosotros hemos visto que en muchos campos chicos el autoconsumo ha sido una buena manera de entrar al uso de esta reserva, que es muy buena. Tenemos que tener en claro cuando hacemos autoconsumos, que algo lo vamos a ver a la tarde en el campo, que por más bien que esté hecho siempre hay algo de desperdicio. El tema está en poder hacerlo con el suficiente criterio y la suficiente supervisación como para evitar o tratar de que esos desperdicios sean lo mínimo indispensable, ¿sí? El consumo es variable, es decir, aumenta por ahí la disparidad en la tropa, porque hay algunos que comen más, unos comen menos, y además del silo el animal pastorea o se le da algún otro tipo de suplemento en una batea, aumenta la disparidad y eso afecta la homogeneidad de la tropa. La virtud es que es bastante sencillo, con una logística mínima puede funcionar bien y es una buena alternativa. Métodos de autoconsumo hay muchos: bolsa con reja, bolsa con ventanas o silopuente con eléctrico. Tenemos alguna foto. Esta es una bolsa comida de la punta con el uso de eléctrico como regulador de la carga. Esta es la misma bolsa cuando ya se está terminando, ¿sí? Esta es una apertura lateral, ¿sí? Que de distintos tipos, ventana, en este caso está todo abierto. Rejas, que vamos a ver algo parecido hoy en la parada de la tarde, que andan muy bien. Y este es un caso de un silopuente, ¿sí? Donde acá lo que se ve es todo que se ve, no tengo para señalar, pero créanme, esto que está acá, ¿se ve el mouse? Bueno, ese es el famoso piso de silo, que eso afecta, al desperdicio, y eso lo aumenta. Tenemos que tratar de controlarlo para que eso, no nos aumente considerablemente las pérdidas, ¿sí? El silo autoconsumo, el principal punto fuerte está en la logística, es decir, comienza antes de la confección. Tenemos que tener claro dónde lo vamos a hacer, que el lugar sea alto, con drenaje, que esté cercano al lugar donde va a estar la hacienda, para lo cual tenemos que tener una planificación y saber cuáles van a ser los circuitos de pastoreo como para ubicarlos de la mejor manera. Tenemos que ver si vamos a hacer un silo puente o muchos silos chiquitos. Y tenemos que tener claro, que lo vamos a ver dentro de un ratito, el consumo. O sea, nosotros tenemos que garantizar que el avance de la bolsa, del silo puente o del formato que sea por lo menos superior a 5 o 10 centímetros por día, para evitar que el animal esté permanentemente comiendo material oxidado. Una vez que lo abrimos, entra oxígeno, se empieza a pudrir, entonces nosotros tenemos que garantizar con la carga que le metamos a la bolsa o al silo puente un avance lo suficientemente alto como para evitar que el animal esté consumiendo todos los días alimento en mal estado. El silo puente en general, estas siempre son generalidades, pero lo que hemos visto en estas giras ganaderas es que andan mejores en suelos que son arenosos, con buen drenaje, permiten acumular volúmenes mayores, son ideales para lotes grandes de hacienda, y en cuanto a medidas, no conviene que sean más de 2,5 metros de alto por los desmoronamientos, no más de 14-15 metros de ancho, y el largo todo lo que sea necesario. Para calcular la carga se puede calcular, esto tiene también variaciones, entre 5 a 10 novillos por metro, según el tamaño y el nivel de suplementación. Las bolsas, por ahí andan mejor para zonas y suelos un poco más complicados, tienen mejor distribución del material, hay menores pérdidas en el almacenaje, ¿sí? Hay mayor pérdida por volumen expuesto, porque la superficie expuesta proporcionalmente es mayor que con un silo puente. El manejo por ahí es un poco más complicado, y para acceder al consumo se pueden usar rejas, consumo lateral, consumo por las puntas, ¿sí? Los errores más frecuentes, haciéndolo resumido, es
la falta de electrificación que hace que los animales se suban, excesivo acceso, lo que provoca que el animal coma directamente del silo, eso provoca desmoronamientos y pierde electricidad, eléctricos puestos muy lejos, de manera que el animal con hambre, desesperado, voltean los eléctricos, silos muy altos que ocupan lo mismo, y bueno, y poco grado de avance, que era lo que yo les comentaba. Así que lo que está acá abajo, menos de 5 centímetros, lo que nos provoca es que el animal consuma permanentemente alimento en mal estado. La cuarta pata, ¿sí? Cuarta pata es el engorda corral, que bueno, va a hablar Juan, o sea, es la ventaja mía de que de muchos de los temas después van a ser tocados en profundidad, entonces a mí me permite tirarle la pelota a ellos en el buen sentido. Llegamos con ese novillito recriado de 300 kilos, lo vamos a meter en un corral. ¿En un corral para qué? Y el corral tiene una serie de ventajas, o sea, nos permite darle valor agregado al grano, nos va a liberar superficie, nos va a cortar el periodo de engorde. Si necesitamos meterle 60, 70 kilos, con un corral de 50, 60 días lo vamos a lograr perfectamente bien. Logramos mejor grado de terminación y eso muchas veces es reconocido desde el punto de vista económico. Nos permite transformar categorías, es decir, una vez que tenemos una instalación, podemos meter o usarla para otras categorías. Ya digamos, una vez que estamos en este circo, es más fácil y armamos otros tipos de negocios que nos pueden facilitar el manejo. Nos permite dentro de cierto rango manejar los momentos de venta, lo cual es bueno, y hay momentos donde el forraje no tiene calidad suficiente para garantizar alto ritmo de engorde, entonces un corral nos permite compatibilizar esto. Tenemos que saber que cuando intensificamos, sea en una suplementación a campo o en un corral que es la expresión máxima, o sea, estamos entrando en un sistema que es más intensificado, con lo cual aumentan los costos de alimentación y aumenta el costo de la mano de obra, que aunque la hagamos nosotros, eso tiene un precio y tiene una dedicación, que tenemos que saber y valorarla para poder hacer que este corral esté lo suficientemente planificado para que si estaba previsto que sea de 60 días, ocupe ese tiempo y no más de eso. Al igual que le comentaba para el tema de la recría, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de animal que ya está definido concretamente para el ciclo completo, que es un novillito de 300 kilos, una infraestructura que vamos a ver que es algo simple, definir la dieta y cómo va a ser la mecánica de implementación. En estos corrales lo fundamental es la eficiencia de conversión. A diferencia de las suplementaciones a pasto, donde la ganancia de peso es un buen indicador de la eficiencia de la práctica, en un corral es muy importante la eficiencia de conversión. Nosotros vamos a estar encerrando en este planteo, en esta propuesta de ciclo completo, que es como la que está en este campo, un novillito de 300 kilos, que tiene una eficiencia entre 5, 6, 7 kilos, lo cual nos da cierto margen de maniobra para garantizarnos una buena estabilidad dentro de cierto rango de cambios en los precios del grano con respecto a la carne. Es decir, con 7 kilos, entre 6 y 7 kilos de una ración bien balanceada, deberíamos estar en condiciones de ganar 1 kilo de ganancia de peso, que eso es lo que mide la eficiencia de conversión. A manera de ejemplo, tomemos 2 corrales. Un corral 1, ¿sí?, con una muy buena ganancia, y un corral 2 que tiene mejor conversión. Si le ponemos números, el corral 1 es un corral que tiene una ganancia de 1,125 kg, ¿sí?, y para lo cual necesita consumir 9 kilos de materia seca, ¿sí? Una eficiencia de conversión de 8, es una división. Dividimos consumo dividido ganancia de peso. El segundo corral tiene una mejor eficiencia de conversión. Eso indica que para ganar 1 kilo, o sea, una ganancia inferior a la del corral anterior, consume 7 kilos de materia seca. Supongamos una situación que nuestros novillitos van a pasar de 300 a 400 kilos, ¿sí? Es decir, que en ambas situaciones los kilos ganados van a ser 100, ¿sí? Va a ser la misma producción de carne. En la situación 1, como la ganancia es mayor, requiere menos tiempo. En solo 88 días vamos a lograr los 400 kilos y en la situación 2 vamos a requerir de 100 días. Pero en la situación 1 vamos a necesitar 9 kilos por día y en la situación 2, 7 kilos por día. Cuando vemos la cantidad de alimento necesario, se consumió casi un 15-16% más en el corral 1, a pesar de que la ganancia fue mayor con respecto al corral 2. Entonces, en este tipo de corrales, por más casero que los hagamos, es importante cuantificar y monitorear la evolución de la eficiencia de conversión por las implicancias que tienen básicamente en lo técnico y en lo económico. Alimentos para corral, hay muchos, pero todos los que son granos, balanceados, reservas de calidad, son alimentos que son buenos, como ustedes lo tienen ahí, en función a la digestibilidad y a la ganancia de peso, que es lo que se expresa en el rectángulo que está acá, ¿sí? Créanme que manejar micrófono, pasador y mouse es bastante complicado. Lo intentamos, le ponemos garra, así que esperemos que salga.
Una dieta de determinación, hay tantas dietas como empresas y como nutricionistas hay, pero si nosotros nos obligan y tenemos que dar una receta, podemos decir que una dieta para esta categoría es una dieta que debería aportar entre un 60 a un 80% de una fuente energética, que generalmente son los granos de maíz, sorgo, trigo, avena, cebada. Debería haber una fuente de fibra que podría no estar, podríamos armar una dieta sin fibra, por eso figura entre un 0 a un 20% en función de la calidad de la fibra. Una fuente proteica que podría ser los subproductos de la industria aceitera o alguna otra alternativa que le vamos a recomendar ahora, y un núcleo que también vamos a ver qué alternativas tenemos. Con respecto a la dieta, lo que vemos y la pregunta más frecuente es referida al procesado. Para novillos de 300 kilos con dietas de más del 75-80% de grano de maíz, que es como la que estamos proponiendo, el grano se puede dar entero. Lo hemos evaluado y hay información experimental que indica que este tipo de dietas funcionan bien. En la parte proteica, en explotaciones chicas, muchas veces acceder a la compra de pellet o de algún subproducto de la industria aceitera es complicado. Entonces, siempre hablando de esta categoría que son novillos de más de 300 kilos. Entonces, existe información experimental que nos indica que la urea podría ser una buena alternativa para este tipo de dietas. Por lo que yo les comentaba, o por cuestiones de precio, o muchas veces por cuestiones de logística que hacen que las empresas tengan exigencias mínimas de venta que para un campo chico muchas veces no tienen capacidad de stock, no tienen un volumen tan grande como para amortizar una compra grande. Acá tenemos el caso de dos dietas que son isoenergéticas e isoproteicas, una armada con el uso de urea y otra armada con el uso de expeller. Hay que tener ciertas precauciones, la urea es tóxica, se da en muy pequeñas cantidades, entonces es muy importante el mezclado para que sea lo más homogéneo posible y evitar malas sorpresas. Tenemos datos de trabajos experimentales donde ven que la suplementación, en este caso de silo, con urea, es una buena herramienta para balancear dieta. En cuanto a núcleos, tenemos una gran cantidad de ofertas y de composición. Nosotros podemos tener desde un balanceado que aporta todo lo que ustedes tienen ahí, donde se mezcla solamente con la fuente energética y ya se arma la dieta. Podemos aportar la fuente proteica de otra manera y las vitaminas, minerales, urea y monensina como ingredientes, o tenemos todas las intermedias. Para una dieta de terminación con un núcleo que aporte macro y microminerales y monensina, que es el ionóforo, tendríamos una dieta bien balanceada. El tema es saber qué es lo que tiene el núcleo para poder comparar precios y ver cuál es la alternativa más interesante para nuestro planteo. Todas estas cosas, lo importante es el criterio, no depende tanto de la infraestructura. Cuando nosotros hablamos de infraestructura para implementar estos corrales de determinaciones, estamos pensando en estructuras simples como la que ustedes tienen acá, ¿sí? Eso es algo muy común, ¿o no? No es muy común. Bueno, no estamos pensando nada que ver con esto. Es decir, se puede tener las mismas eficiencias con sistemas caseros, flexibles y dinámicos que se adapten a la realidad de nuestros sistemas productivos, ¿sí? Que son sistemas que hoy los armamos para que nos conviene, porque ajusta, y el año que viene posiblemente los tenemos que desarmar. Entonces, tenemos estructuras, como ustedes son las que van a ver acá, que son sistemas que parecen precarios y no son muy lindos para la foto, pero este sale un palo y este sale dos palos. Son sistemas que se ajustan bien y si uno tiene bien claro el criterio nutricional y el criterio de manejo, son tan eficientes y podemos lograr muy buenas eficiencias de conversión como sistemas más sofisticados, ¿sí? Y son sistemas más adaptados a nuestro sistema, a nuestros planteos ganaderos. Tenemos algunas otras alternativas que tienen ahí, como son los clásicos tambores, ¿sí? Que son los azules que ustedes tienen acá, que es otra que no estaba en el video, y estos sistemas de autoconsumo que para determinadas categorías andan bien. Lo que yo les hablaba de tener el criterio claro es que en un corral lo que debemos garantizar es maximizar el consumo lo antes posible, realizar aumentos graduales y básicamente no caer en acidosis. Lo que ocurre es el síndrome de las famosas 4 dietas, es decir, ahora dentro de un ratito Juan nos va a dar Juan me pone un cartel de fin, ya estamos. Nos van a poner una dieta, Juan Elizalde nos va a dar cuál es la dieta ideal para la terminación. Después seguramente Carlos, el dueño del campo, algún retoque le va a hacer. La persona que tiene cargos acá en el campo, que está a cargo de la dieta, a su vez también le va a meter su sesgo, digamos, que es la preparada en el campo, y por último la que llega al comedero. Bueno, el éxito de estos corrales está en que la brecha entre lo consumido y lo formulado por el nutricionista sea lo mínimo indispensable, ¿sí? A medida que nos acerquemos. Es importante para este manejo lo que es lectura de comederos, ¿sí? Y
la lectura de bostas, ¿sí? Ahí tenemos a la izquierda de la diapositiva lo que es una bosta de acidosis. Ese es el terror, digamos, de los corrales. Tenemos que tratar de evitarlo y eso se hace o se logra, digamos, con un buen acostumbramiento. Por eso tenemos que, además de ver el corral, tenemos que meternos en el corral, recorrerlo y verlo. Lo importante de esto es cuando salimos del corral, después de haberlo recorrido, sacarnos los borcegos antes de entrar a la casa para evitar problemas familiares. Pero después está todo bien. Del acostumbramiento, lo que vimos en situaciones de campo es que hay dos alternativas. No hay una ni mejor ni peor. Hay un acostumbramiento que es el que ustedes tienen a la izquierda, que es de boca llena, que empezamos desde el primer día con una dieta de un animal consumiendo el 100%, con una dieta que es todo fibra, es decir, todo silo, todo rollo. A medida que avanzamos en el acostumbramiento, va aumentando la cantidad de maíz en forma proporcional, ¿sí? En la segunda alternativa, comenzamos de entrada con la proporción de dieta de acuerdo a la proporción que va a tener hacia el final del acostumbramiento, pero con cantidades restringidas. ¿Cuál anda mejor? Los dos andan bien. Depende de lo que cada uno, digamos, le resulte más fácil. Hay campos que dicen, no, a mí a boca llena se me complica porque todos los días tengo que estar cambiando la proporción de dieta. Y ni yo ni el empleado nos complica. Y seguramente el error va a ser más grande. Y otra gente que dice, no, a mí me es más fácil decir, bueno, son 3 baldes de maíz y un balde de silo. Y esa proporción se mantiene y lo vamos aumentando a medida que la hacienda crece o se va acostumbrando. Bueno, las dos alternativas son válidas. Entonces, con estas pautas que intenté resumirles porque da para hablar mucho, nosotros lo que queremos evitar es caer en una ganadería que sea complicada y poco predecible, ¿sí? Y como todos sabemos, no todos obtienen buenos resultados, pero con estas prácticas o recomendaciones aspiramos a que los buenos resultados sean un poco para todos. Para tener un buen planteo ganadero tenemos que tratar de que el sistema sea lo más simple posible, de bajo costo y bastante predecible. Hay que ser estrictos en los tiempos, es decir, ser tan estrictos como se es con la agricultura, planificar bien la oferta, porque a pesar de que intensifiquemos, nuestros sistemas siguen teniendo una componente pastoril muy importante y el buen manejo que hagamos de ese recurso es lo que va a redundar en el éxito del planteo. Manejar adecuadamente el pasto a día y buscar complementación. Por eso, un ciclo completo, eficiente, como proponemos del INTA, que maneje la mejora de la base forrajera, la recría a campo, el engorde a corral y el destete anticipado, creemos que es una muy buena alternativa para gran parte de los productores del norte de Buenos Aires. Así que bueno, gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias.